finales de los años 80, el mundo del automóvil vivía un renacimiento de la velocidad, el lujo y la obsesión por la ingeniería sin límites. Ferrari afinaba sus máquinas, Lamborghini desafiaba a la lógica, y Porsche ya había demostrado que la precisión alemana también podía provocar vértigo. En ese clima febril de competencia desatada, una marca británica con un pasado ilustre, pero un presente más discreto, decidió hacer algo que nadie esperaba. Jaguar, símbolo de elegancia y sobriedad, decidió construir el superdeportivo más avanzado de su tiempo, no para competir en ventas, no para rellenar una gama, sino para hacer historia. El nombre que elegirían sería tan imponente como la ambición del proyecto, XJ220. Todo comenzó de forma casi clandestina, no como una decisión de la junta directiva, sino como un proyecto apasionado de un grupo de ingenieros dentro de Jaguar conocido como el Saturday Club, un equipo que trabajaba en secreto durante sus fines de semana libres, impulsado solo por la pasión. Querían demostrar que Jaguar, esa marca legendaria que había conquistado Le Mans en los años 50, aún tenía la capacidad de crear un coche que dejara al mundo sin palabras. Y lo harían sin restricciones, sin mirar presupuestos, sin pensar en la producción en masa. Solo la ingeniería más pura, al servicio del rendimiento más salvaje. El prototipo que presentaron en el Salón del Automóvil de Birmingham en 1988 no fue simplemente una maqueta. Era un manifiesto rodante de lo que Jaguar era capaz de hacer si se liberaba de sus cadenas corporativas. El coche era espectacular. Bajo su carrocería fluida y agresiva se escondía un motor V12 atmosférico de 6.2 litros, con tracción a las 4 ruedas. Un coche enorme, de más de 5 metros de largo, bajo como un cuchillo, con puertas que se abrían con teatralidad. Su aspecto era el de un bólido salido de una película de ciencia ficción, pero construido con la sobriedad británica. El público se volvió loco. Las reservas empezaron a llegar antes de que se definiera siquiera un precio. Jaguar no tenía otra opción. Debía convertir ese prototipo en una realidad comercial. Pero con ese paso comenzó también el principio del problema. Pasar de prototipo a producción es una tarea monstruosa. Requiere adaptar la locura del diseño al rigor de la homologación, la producción, los costes. Y el XJ220 no iba a ser una excepción. La marca, que hasta entonces solo había observado desde la distancia, se vio obligada a intervenir. Tomaron control del proyecto y empezaron los compromisos. El primero de todos, el motor. Aquel i12 que había hipnotizado a los entusiastas fue descartado por su tamaño, su peso y la dificultad de cumplir con las regulaciones de emisiones. En su lugar, Jaguar optó por un V6 biturbo derivado del motor que usaba su escudería en competición, más compacto y con mejores prestaciones teóricas. Era, sobre el papel, una mejora, pero para quienes habían reservado un XJ220 soñando con un V12 rugiente, fue una traición. La decisión de eliminar la tracción total fue el segundo golpe. El coche definitivo sería de propulsión trasera, más ligero, más rápido en teoría, pero también más difícil de controlar y con una filosofía distinta a la que se había presentado. En cuestión de meses, el supercoche soñado se estaba convirtiendo en otra cosa. Más rápido, tal vez. Más eficiente, seguro, pero también más distante del mito que había seducido a cientos de clientes potenciales. Jaguar seguía convencida de que podía entregar una joya de ingeniería. Pero el precio de aquel cambio de rumbo comenzaría a sentirse pronto, y con fuerza. La historia del XJ220, aún en su fase de gestación, ya se dividía entre la gloria del sueño y la sombra de la decepción. El desarrollo del Jaguar XJ220 avanzó, pero a medida que los ingenieros se enfrentaban a la realidad de la producción en serie, el coche comenzó a alejarse de su versión original. Lo que una vez fue un ejercicio de diseño sin ataduras, comenzó a estar atado a las limitaciones de costes, normativas y compromisos comerciales. Jaguar confió el ensamblaje del XJ220 a Tom Walkinshaw Racing, TWR,
una empresa con la que ya tenía vínculos en competición y cuyo talento técnico prometía convertir el proyecto en algo tangible. Pero eso significaba pasar de la magia artesanal del prototipo a una cadena de montaje real, con tiempos, estándares y controles implacables. El nuevo motor, un V6 de 3.5 litros con doble turbo, entregaba cifras impresionantes. Más de 540 caballos, una velocidad máxima teórica superior a los 340 kilómetros por hora y una aceleración que dejaba atrás a casi todo lo que rodaba en aquel entonces. El coche, pese a los cambios, seguía siendo una bestia. Incluso en algunos aspectos, era más extremo que su concepto original. Pero los puristas no perdonaron. Habían depositado su dinero y su fe en un coche con motor V12 y tracción total. El XJ220 definitivo ya no ofrecía ni una cosa ni la otra. La sensación de haber sido engañados empezó a calar entre muchos de los compradores. Y luego estaba el precio. Inicialmente estimado en torno a las 290,000 libras esterlinas, acabó rozando las 470,000 libras con impuestos incluidos. Una cifra escandalosa incluso para los estándares del segmento más alto. Cuando el coche comenzó a entregarse en 1992, el mundo ya no era el mismo. La burbuja económica de los años 80 había estallado, y la recesión global había alcanzado también al mercado de los coches de lujo. De los más de 1,000 clientes que habían hecho reservas con depósitos, muchos comenzaron a retirarse, algunos incluso llevándolo a los tribunales. Jaguar ganó los juicios, pero perdió algo más valioso: su reputación en ese exclusivo rincón del mercado. Mientras tanto, los medios especializados comenzaron a poner a prueba al XJ220. En la pista, el coche era brutal. Superó los 340 kilómetros por hora en Nardó, colocándose como el coche de producción más rápido del mundo en ese momento. Su diseño, pese a estar marcado por años de ajustes, seguía siendo espectacular. Bajo el sol británico o en los paddocks de las revistas especializadas, el XJ220 brillaba como un cometa solitario, pero la crítica lo acogía con frialdad. Las comparaciones con el Ferrari F40 o el Porsche 959 eran inevitables, y aunque el Jaguar era más rápido, no tenía la historia ni la pasión que rodeaba a sus rivales. El coche era una proeza técnica atrapada en un cuerpo que parecía llegar tarde a su propia fiesta. En las entregas, los clientes recibían algo monumental. El interior era más funcional que lujoso, con toques de nobleza inglesa mezclados con una distribución algo espartana. La posición de conducción era baja, casi de monoplaza. La visibilidad trasera, nula. El sonido del motor, un V6 turbo, aunque potente, carecía de la musicalidad que muchos esperaban. Lo que habían recibido no era un superdeportivo británico romántico, sino una máquina fría, radical, veloz hasta el absurdo, pero desconectada de la promesa emocional que se había hecho años atrás. El XJ220 había nacido como un sueño, pero ya en manos de sus dueños se sentía como una advertencia. Incluso los mitos pueden fallar cuando la realidad entra en juego. El Jaguar XJ220, pese a su velocidad extrema y su diseño futurista, se convirtió en una víctima de su propia ambición. Para muchos, el coche representaba una traición a la promesa inicial. No importaba cuán rápido fuese, ni cuán exótico se viera. Los cambios en el motor, la pérdida de la tracción total y un precio inflado dejaron un sabor amargo entre sus potenciales compradores. La relación entre Jaguar y sus clientes se había tensado hasta el límite. Algunos compradores, al ver cómo el valor del coche comenzaba a desplomarse antes incluso de tocar el asfalto, se negaron a pagar el precio acordado. Los concesionarios y la propia marca se vieron atrapados en litigios que, aunque legalmente favorables para Jaguar, resultaron en una herida difícil de sanar. Para 1994, la producción del XJ220 se dio por concluida. Se habían ensamblado apenas 275 unidades, muy lejos del millar previsto originalmente.
Muchas de ellas permanecieron durante meses, incluso años, sin venderse, acumulando polvo en almacenes silenciosos. Aquellos que se atrevieron a comprarlo tras la tormenta lo hicieron por una fracción del precio inicial. Lo que empezó como el coche más caro del mundo terminó convertido en una ganga para coleccionistas pacientes. Era como si la industria hubiera decidido castigar a Jaguar por atreverse a soñar demasiado alto. Años después, cuando la furia se había apagado, los críticos comenzaron a reconocer que el XJ220 no fue un fracaso técnico. Todo lo contrario, era una proeza de ingeniería, un supercoche capaz de humillar a los gigantes de su época en una recta larga. Su suspensión derivada de la competición, su estabilidad a alta velocidad, su aceleración brutal, todo ello hablaba de un coche construido con obsesión por el rendimiento. Pero no bastaba con ser rápido. El XJ220 carecía del aura intangible que separa a una bestia de una leyenda. Algunos propietarios, sin embargo, se convirtieron en fieles defensores del coche. Con el paso del tiempo, comenzaron a restaurarse unidades, a celebrarse concentraciones y a subir su valor en el mercado de clásicos. El coche fue revalorizado no solo por su rareza, sino por la historia que arrastraba. Cada unidad llevaba consigo el peso de una ambición desmedida, de una época en la que Jaguar quiso plantar bandera en el territorio más exigente del automóvil. Y aunque la marca no volvió a intentar algo semejante durante décadas, el XJ220 quedó como un faro solitario, una advertencia y a la vez una inspiración. Lo más trágico del XJ220 no fue su rendimiento ni su recepción, fue la desconexión entre lo que prometía y lo que entregaba. La historia de este coche es la historia de un ideal que se topó de frente con el mundo real. El XJ220 no fue demasiado lento, ni demasiado feo, ni siquiera demasiado caro. Fue, simplemente, demasiado diferente de lo que se esperaba. Y eso, en un mundo donde las expectativas pesan más que los datos, fue suficiente para hundirlo. El paso del tiempo, implacable con los errores, pero también generoso con las hazañas incomprendidas, fue poco a poco limpiando la imagen del Jaguar XJ220. Lo que en su momento fue visto como un fracaso rotundo, comenzó a reinterpretarse con una mirada más justa. A medida que la industria evolucionaba y los supercoches modernos se volvían cada vez más asistidos, más pesados y más desconectados, el XJ220 empezó a brillar como un símbolo de una era en la que la velocidad se perseguía con pasión pura, sin filtros electrónicos ni concesiones. El diseño, que en los años 90 ya parecía una visión futurista, se mantuvo joven durante décadas. Líneas suaves, proporciones imposibles, una carrocería que apenas parecía tocar el suelo. En un garaje junto a un Bugatti, un McLaren o un Ferrari, el XJ220 no desentonaba. Es más, su presencia parecía casi etérea, como si hubiese llegado de otro plano del automovilismo. Y aunque muchos lo habían olvidado, un pequeño círculo de coleccionistas y expertos empezó a revalorarlo, no por lo que fue, sino por lo que pudo ser. Esa nostalgia por el y sí le dio una nueva identidad. Los valores de mercado comenzaron a repuntar lentamente. Las unidades bien mantenidas, con historial completo y bajo kilometraje, empezaron a cambiar de manos por cifras cada vez más elevadas. Aparecieron empresas especializadas en su restauración, talleres que conocían cada tornillo del motor un V6 biturbo y que trataban cada chasis como una joya de museo. El XJ220 dejó de ser una rareza ignorada y se convirtió en una pieza de conversación en las subastas más selectas. Su historia, antes contada como una advertencia, ahora se relataba como una epopeya. La narrativa había cambiado. Ya no era el coche que decepcionó, era el coche que se adelantó demasiado a su tiempo. Y lo cierto es que, al observarlo en perspectiva, el XJ220 anticipó muchas de las tendencias actuales. El uso de un motor más compacto y ligero en lugar de un V12 masivo, la obsesión por la aerodinámica extrema
el enfoque en la velocidad máxima más que en la polivalencia. Incluso su fabricación semimanual y su edición limitada son hoy señales de estatus. Lo que en su día fueron defectos percibidos, en el siglo XXI se ven como virtudes. Era un coche hecho por ingenieros que pensaban en los circuitos, no en los escaparates. Jaguar nunca ha vuelto a intentar algo semejante. Tras el XJ 220, la marca se centró en modelos más racionales, deportivos refinados pero no radicales, alejados del vértigo que supone construir un supercoche de récord. Y quizás en esa renuncia se esconda el verdadero legado del XJ 220. Fue un experimento irrepetible, un sueño cristalizado en aluminio que pagó el precio de su osadía. Pero como todo lo que desafía lo establecido, terminó dejando una huella mucho más profunda de lo que se esperaba. Hoy, quienes tienen la suerte de poseer uno, no lo hacen solo por su potencia o su diseño, sino por lo que representa. El momento exacto en que Jaguar se atrevió a mirar de tú a los dioses del automóvil.